coloquialmente, una pastilla de ubicaína. Oye, empleado público, tu labor es servir. Servir. Tu labor, si alguna razón tiene tu sentido, el Estado te da un sueldo a ti, es para que des un producto a un poblador determinado. Si no das ese servicio, entonces de verdad pregúntate para qué estás en el Estado. Y el presupuesto público te da eso. Esa es la filosofía actual del presupuesto público. El servicio, los resultados, el ciudadano. Antes no. Entonces tengan en cuenta eso, por favor, porque esa es la filosofía que actualmente rige el presupuesto público. A ver, siguiente punto. Cuando vamos a organizaciones estatales, nos llaman los administrados. Obviamente que aquí el presupuesto público para el empleado está en la capacidad de gestión, ¿verdad? Y eso se basa en la calidad de la persona, o también en su capacidad de entrenamiento para hacer las cosas con calidad. Pero nos llaman los administrados. Sí. Porque es eso que tal vez suena un poco peyorativo, pero en realidad yo entiendo que no es la idea de hacerlo sentir mal, pero los sistemas normalmente están centralizados desde el punto de vista normativo conceptual. Entonces, normativo conceptualmente, y esa es la distribución que tenemos actualmente como país, el sistema de inversión pública tiene un ente rector. Al margen de que esté en Lima, el sistema rector puede estar en cualquier lado, no está, bueno, casualidades de la vida está en Lima, pues. Pero está ahí el ente rector, que da las normas y fija las normas. Presupuesto público también tiene un ente rector, que es la Dirección General de Presupuesto Público. Casualidad de la vida está en el MEF, pues, ¿no? Ahí en Lima. El sistema de Tesoro Público, que maneja la caja, también tiene un ente rector, que es la Dirección de Tesorería del MEF, también está en Lima. Y así, los sistemas nacionales de gestión tienen un ente rector. Entonces, cuando el ente rector dicta las pautas y las normas, se supone en consenso, entonces ahí están las normas, hay que respetarlas. ¿Y quiénes lo respetan? Todos los demás, todos los que están en la cosa pública. A eso se le dice, como usted dice coloquialmente, los administrados, que tienen que justamente respetar estas reglas dadas por el ente rector, ¿no? Es más o menos esa es la figura coloquial que se maneja. Pero tanto el ente rector como los administrados, ambos son empleados públicos y ambos no deberían perder de vista su rol fundamental en la cosa pública, que es generar algún resultado en la población. Si no es así, de verdad, muy poco sentido tiene tu labor. Hay toda una teoría bien grande que incluso es mucho más radical, que dice el valor público. E invita a cualquier funcionario público, sea de un ente rector o sea un administrado, a que se haga la pregunta. Pregúntate tú, que estás sentado en tu oficina, ¿cuál es el valor público que estás generando? Porque si no estás generando valor público, de verdad, ponte a pensar que tal vez ese puesto está de más. Cuando alguien trabaja en el sector público, tiene que hacerse esa pregunta. O sea, yo no solamente voy al sector público para ganar mi platita, hacer mi casa, no, eso es sector privado. Para hacerte rico y todo lo demás es sector privado, sector público para servir. Y tienes que preguntarte, ¿qué estoy haciendo yo para generar justamente valor público, resultados a la población? En fin, ahora, presupuesto público abarca ese sistema administrativo que abarca prácticamente la totalidad del Estado. Hay sistemas que no son así, ¿verdad? El mismo sistema de inversión pública, en el cual yo participo bastante, está determinado solamente a algunas entidades, pero el presupuesto público no se puede dar ese lujo. El presupuesto público atiende a la totalidad. Y vean ustedes lo que tenemos como Estado. Las entidades en el sector público son estas de acá, y el presupuesto público se aplica a estas de acá. ¿Cuáles son? Todo el gobierno, todo lo que es el gobierno nacional, en buena cuenta los ministerios, las entidades autónomas, constitucionales, como RENIEC, para la Nación de Elecciones, Consejo de la Magistratura, los poderes nacionales, Poder Judicial, el Congreso, están acá. Todas las regiones están acá. Todas las municipalidades también están acá. Las 1839 son, creo que es un poco más, para que vean acá rato. Las empresas en el ámbito de FONAFE. FONAFE es este Fondo Nacional de Emprendimiento. Es algo así como
como un conglomerado de las empresas estatales. Son como 30 y tantas empresas nacionales de nivel nacional que manejamos como Estado, ¿no? Porque el Estado tiene una actividad también empresarial, las tiene. Está acá, ONAFE. Las otras empresas ya a nivel, sobre todo a nivel local, las empresas de tratamiento empresarial, son más de 100 empresas. Y un híbrido de varios elementos más, como de salud, las beneficencias, etc. Todo esto acá está normado en el marco del presupuesto nacional. Cuando hablamos del presupuesto público, hoy día vamos a ver la parte macro, la parte que va al gobierno nacional regional. Pero eso no quita que el presupuesto público en su normatividad saque justamente algunos capítulos especiales para todo el tema de ETES, por ejemplo, el tema de FONAFE, porque el presupuesto público no se puede dar lujo solamente ver una parte, tiene que ver todo. Porque la plata, la torta, se reparte a todos. Entonces hay que ver todo el panorama, ¿no? Y vean, es un panorama bien amplio. Hay algunas palabritas mágicas ahí que luego voy a explicar. Eso de pliego, ¿qué es un pliego? Eso lo vamos a ver después. A ver, un concepto más. Acuérdense que estamos en la parte inicial de conceptos variados. Luego vamos a ver más sistemáticamente el sistema presupuestal. Voy a terminar esta parte para abrir el escenario a sus consultas y preguntas. Espero que sean muchas. Presupuesto público en realidad pertenece a un sistema un poquito mayor, un sistema que incluso tiene su norma también, su marco jurídico. Es el sistema de administración financiera. En este sistema se maneja todo lo que es el presupuesto, todo lo que es el manejo de la caja, o sea, la plata en efectivo, porque el presupuesto no es plata en efectivo, el presupuesto es presupuesto. Son marcos generales. El presupuesto no es una cosa tangible en dinero todavía. Es todo un marco general donde tú vas a gastar o vas a obtener plata. Pero cuando se concreta ya a nivel de plata de por sí, eso ya es el manejo de caja. Y eso se llama tesoro. Es otro sistema, el sistema de tesoro. ¿Y qué pasa si esta plata proviene de una fuente muy especial que es una fuente de endeudamiento externo? Es todo un mundo. Entonces hay un sistema que maneja justamente el tema de endeudamiento externo o interno incluso. Es un tercer sistema. Y todos estos sistemas que mueven información financiera tienen que aterrizarse y sistematizarse de tal manera que quede como tal, como resultado final, ¿no? De una institución. Por temas de accountability, por temas de rendición de cuentas, etc, etc. Eso se llama la contabilidad, ¿no? Contabilidad normalmente actúa posteriormente a la ejecución de un hecho. Entonces, estos cuatro sistemas, presupuesto, contabilidad, tesorería, endeudamiento, en conjunto es como se conoce el Sistema Nacional de Administración Financiera, SAFI. Tiene un marco legal, etc. Es bueno verlos así por un momento. ¿Por qué? Porque están interactuando. Incluso hay un sistema informático que automatiza sus funciones y en un solo sistema. Y están ahí por módulos desagregados, ¿no? Pero están juntos. El sistema se llama SIAF, exactamente. Cuando ustedes conocen el SIAF te junta todos estos sistemas en uno solo. ¿Pero por qué te juntan uno solo? Porque tienen una razón de ser, pues, está justamente el marco legal ¿no? Y la cosa pública, el financiamiento público se maneja de esa manera. Por tema de competencias, el tema presupuestal está separado del tema de tesoro, pero en realidad en la gestión misma están articulados. Entonces hay que entender esto acá. Hay un tema, me parece también importante, hablando de los administrados que me mencionaba. El proceso presupuestario, que lo vamos a ver detenidamente hoy día y en 15 días, tiene como ente rector esta Dirección General de Presupuesto Público, que está en el Viceministerio de Hacienda del MEF, Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? El Sistema de Contabilidad Nacional, su ente rector es la Dirección General de Contabilidad Pública, que también pertenece al Viceministerio de Hacienda del MEF. Tesorería, que maneja la caja. Y la caja luego les explico porque es básico. Tanto la caja como el tema de endeudamiento, ambos sistemas, su ente rector es la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, que también está en el PEF.
Es un tema de manejo de hacienda, pues, ¿no? Financiero, por eso está en el MEF. Y no solamente eso, todo el sistema que maneja la inversión pública también está en el MEF. O sea, perdón, el ente rector, porque son sistemas que están en todo el país en realidad. Y el sistema de abastecimiento y en particular el subsistema de contrataciones también se maneja desde el MEF. Entonces el MEF maneja hasta 6 sistemas de manera centralizada. Es por eso que algunos del MEF, posiblemente un poco desubicados, creen que son el centro de todo y llaman despectivamente los administrados a todo lo demás. No. Es más bien una responsabilidad y un honor estar ahí para servir, no tanto para que tú te jactes de ser lo que te falta. Entonces, estos sistemas siempre actúan en paralelo, casi paralelo. Y una forma bien concreta de verlo es en el SIAP, ¿no? En el SIAP, el sistema informático, te das cuenta que estos actúan en paralelo. Y esto es acá donde quería llegar. Ahí está. Con esto acá me tumbo varios presupuestólogos, a varias gente que está ahí 15, 20 años en presupuesto público, jefe de presupuesto público, y le hago esta pregunta y se desubica. Y no hay que desubicarnos, o sea, el presupuesto público es una forma de concretar un plan, y en particular de concretar el plan que te da estabilidad económica al país. Es esa la labor del presupuesto público. Por eso, que lo que yo desarrollo en presupuesto público, que es esta parte que está acá, la Ley General de Presupuesto Público, las leyes anuales y las directivas del proceso presupuestario, esta es la ley que no va a cambiar, es la ley marco, que salió hace 5 años más o menos. Cada año sale una ley de presupuesto público que afina al año lo que se tiene que hacer y te aprueba justamente el presupuesto. Esta es la ley que dice que este año dijo que el presupuesto era 108.000 millones de soles. Y está ahí balanceado por fuente de financiamiento, genérica y todo lo demás, ¿no? Esta es la ley. Pero además en el año sacan directivas. Y esto es dinámico. Y esto es el marco básico de presupuesto público. Hay que conocerlo y dominarlo. Un jefe de presupuesto público esto se lo conoce así al dedillo. Lo que no se conoce y debería conocer todo el marco de arriba. ¿Por qué? Entiendan ustedes, el marco presupuestal no comienza con la ley de presupuesto público. Hace 2 semanas me aceptaron un CAS. ¿Saben qué es un CAS? Un contrato, claro, es para mi equipo, ¿no? Un nuevo personal. Y por fin, yo quería alguien especialista en presupuesto. Yo sabía que iba a salir perdiendo porque alguien de presupuesto ya está con la cabeza media quemada, porque solamente sabe presupuesto público. Yo quiero que alguien vea todo, presupuesto, SNIP, contabilidad, todo. No sé, pero bueno, en fin, ya llamamos al presupuesto público y gente con 15, 20 años de experiencia, jefe de presupuesto, ¿no? Le hacía esta pregunta: ¿cuál es el marco jurídico de mayor nivel sobre el cual se desenvuelve el presupuesto? Todo el mundo llegaba solamente acá. No, sí, está la norma. Y no es eso. El marco sobre lo que lo desenvolvemos en presupuesto público es mucho más que eso. Es esto. Es esto. Y entiéndanlo bien y acuérdense bien. Y la norma de presupuesto público lo dice, dicho hace paso. La ley de presupuesto lo dice. O no solamente es que lo dice, sino que es así de real. ¿Y qué es esto? La ley de prudencia y transparencia fiscal. En el país tenemos unas reglas fiscales, es decir, de cómo se deben manejar los ingresos y los egresos del país, cómo nos debemos endeudar, qué cosas es gasto corriente, hasta qué monto debe ser gasto de capital, ¿no? Ese tipo de cosas grandes están establecidas en una norma de hace casi 12 años. Justamente es la norma que ha permitido que el país se maneje económicamente responsable. Han pasado 5 gobiernos y los 5 gobiernos simplemente han tenido que acatar esta norma. Una norma que te dice en uno de sus artículos, por ejemplo, en año electoral el gasto en proyectos no debe pasar más de los 5% para justamente evitar que los alcaldes, gobiernos regionales, el mismo presidente comience a inaugurar cualquier cosa por todos lados, ¿no? Imagínate una norma de ese rango. Justamente sale a raíz de la hecatombe de la época, como terminó el gobierno de Fujimori, cómo nos quedó con las arcas, ¿no? Que hace un país medio quebrado y todo lo demás. Ahí comienza esta norma, la ley de prudencia y transparencia fiscal.
que dicho ese paso, la estamos modificando, porque 12 años después ya el país ha cambiado. Por ejemplo, esta norma te dice que tú no debes gastar, te pone un tope para tu gasto corriente, o sea, para tus sueldos funcionarios. Pero ¿qué está pasando 2 años después? 2 años después tenemos un montón de plata, ya la inversión pública ha crecido, se ha quintuplicado la inversión pública, hay un montón de cosas que están dejando la inversión pública, un montón de infraestructura. ¿Y cómo se mantiene eso? Con gasto corriente. Pues si el gasto corriente está limitado, ¿cómo garantizas la sostenibilidad de eso? No se puede, porque la norma no lo permite. Es algo que hay que mejorar. Y justamente en estos días se está mejorando esa norma y posiblemente se discute en el Congreso de acá hasta fin de año. Donde una de las cosas que se va a poner es que se permita mayor gasto corriente. Porque tenemos un montón de gasto de capital, un montón de plata para proyectos, pero no para mantener los proyectos. Es una cosa medio rara. Antes era importante hacerlo, ahora hay que ver también cómo justifico lo que va quedando, ¿no? Entonces, el marco general de cómo se maneja la cosa económica en el país es esta norma de arriba, la Ley de Prevalencia y Transparencia Fiscal. Sobre eso está la norma de modernización del Estado, que es una cosa que ahí lo dejo. Lo más importante es lo que viene después. Viene cómo se manejan los sistemas administrativos, justamente lo que hemos visto, ¿no? Presupuesto, tesorería, endeudamiento y contabilidad. Todo el sistema financiero, que tiene como marco lo de arriba. Y en particular está el sistema de presupuesto público. Entonces, el presupuesto público tiene un marco mayor, que es la Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal. Es decir, la norma que te da las pautas fiscales, ¿no? Las pautas fiscales. Y cosa interesante, léanse la norma. La norma tiene 5 o 6 páginas, es bien sencillo de leer. Bueno, técnicamente no se entiende mucho porque hay que ser un poquito más experto en el tema fiscal, pero alguna cosa se va a entender. Te das cuenta que los alcaldes no pueden gastar todo lo que les da la gana, el mismo presidente tampoco no puede hacer lo que le da la gana. Es una norma que te amarra cosas, ¿no? Lo hicimos en el medio. Y lo interesante es que se respeta, ¿no? Se va respetando. Entonces ya saben, el presupuesto público, el marco del presupuesto público general es la norma, son los temas fiscales, no solamente el presupuesto público. Y aquí está. Creo que esto lo hemos visto, ¿no? Sistema, bueno. ¿Qué más dice la normatividad? La normatividad también define lo que es el sistema de presupuesto. Es el Sistema Nacional de Presupuesto, es el conjunto de órganos, normas, procedimientos que conducen al proceso presupuestario de todas las entidades y organismos del sector público, la que hemos visto, ¿no? Que están distribuidas por pliegos. Eso lo vamos a ver exactamente qué es un pliego después. En sus fases de programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación. En este concepto hay 2 subconceptos, digamos, que tenemos que manejar muy bien. El tema de entidades, o sea, pliegos, eso lo vamos a ver en un capítulo aparte. Y la otra cosa, todo el proceso. Vean, aquí te señalan todo el proceso. ¿Qué es la programación? ¿Qué es la formulación? ¿Qué es la aprobación, ejecución y evaluación? Eso lo vamos a ver en la última parte de día y prácticamente todas las 7 semanas. Perdón, de acá a 2 semanas, ahí vamos a ver en detalle esa parte. Es clave esa parte. ¿Y cuáles son los sistemas integrantes? Acá están los sistemas integrantes, ¿no? Esta es la ley SAFI en realidad, así lo define. Y aquí hay una pequeña, no sé si llamarle contradicción, porque es usual que cualquier sistema con el tiempo que tiene uno se vayan intentando, yo lo pongo así, más que llamar contradicciones a las normas con su mirada de hacer las cosas holísticamente, a veces pues se cometen algunas pequeñas imperfecciones que simplemente hay que ir mejorando con el tiempo. Una de ellas es la que se presenta ahí. La norma del presupuesto público no te habla en ningún momento o casi nunca de unidades ejecutoras, y es un concepto que se maneja bastante en el Estado, unidad ejecutora. Pero unidad ejecutora en realidad es un concepto presupuestal. Unidad ejecutora es un concepto de manejo de caja, de tesoro, no es presupuestal. Sin embargo, en la norma SAFI te mete como ente del sistema presupuestal a las ejecutoras. Por ejemplo, a cargo de que lo voy a explicar más detenidamente cuando veamos los integrantes. Cuando el gobierno nacional entrega plata a las entidades, estas entidades son pliegos, no se entrega plata directamente a cada ejecutor.
solamente a los pliegos, ¿no? El pliego es que reparte la plata después a cada ejecutor, porque la plata se maneja de esa manera, ¿no? El manejo de caja. Sin embargo, aquí te dicen integrante del sistema, las ejecutoras. Pero en fin, son cosas que hay que ir mejorando. Y justamente, para que lo último que he dicho no suene medio chino, vamos a estudiar cuáles son los integrantes del sistema. Si no se sabe qué es una ejecutora, vamos a hablar también de eso, aunque no es integrante del sistema. ¿Qué es un pliego? Vamos a verlo a continuación. A ver. Primer integrante del sistema, como todos los sistemas que manejamos en el Estado, siempre tiene que haber un ente rector. Ente rector que te da los lineamientos, establece las pautas, las normas, directivas, etc., ¿no? Y finalmente es el ente que te va a resolver las dudas tengas que surjan, porque surgen un montón de dudas con un marco legal establecido. Y este ente rector es la Dirección General de Presupuesto Público, que pertenece al Viceministerio de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas. Este es el ente rector. Ente rector del sistema, la más autoridad en tema de presupuesto, autoridad técnico-normativa, ¿no? En tema presupuestal. Las funciones, las que ustedes ven ahí en la pizarra. 1. Gestionar el proceso presupuestario. Y gestionar el proceso presupuestario no solamente, aunque suene medio paradójico, significa gestionar necesariamente la parte presupuestal. También significa, si hablamos de gestión, conocer la interrelación con los demás marcos vinculantes, con el marco de inversión pública, el marco de contrataciones, el marco de la Contraloría, el marco y todos los demás marcos, ¿no? Entonces, aquí hablamos de gestión. Gestión no significa esconderme en mi caparazón y solamente ver el tema presupuestal, porque con eso no se consigue mucho. Elaborar el anteproyecto de ley anual de presupuesto. Eso lo vamos a ver cuando vemos todo el proceso, pero para que lo vayan sabiendo, si no lo saben, durante el año, a comienzos de año, en realidad abril, mayo, este ente rector en conjunto con varias entidades del país va trabajando una propuesta de presupuesto. ¿Cuánto voy a gastar? ¿Cuánto voy a tener como ingresos? Esa propuesta, más o menos en la quincena de agosto, se lleva al Consejo de Ministros, el presidente lo firma y el Ejecutivo en general da esa propuesta al Legislativo. Constitucionalmente esa propuesta tiene que llegar a fines de agosto al Congreso. Y ahora esa propuesta está en el Congreso en estos momentos. Y el Congreso lo está evaluando hasta constitucionalmente más o menos mediados de noviembre, donde nuevamente vuelve al MEF, en el MEF se afinan algunas pequeñas cositas y se aprueba para el siguiente año. Es decir, el presupuesto del siguiente año en buena cuenta ya se hizo. Ustedes, como entidades públicas, ya lo han hecho. Ahora está en discusión en el Congreso, ¿no? Solamente faltan algunos afinamientos, en teoría, aunque a veces son más que afinamientos. Y se va a aprobar para el siguiente año, a fin de año, ¿no? Eso es, elaborar el anteproyecto de ley, a eso nos referimos. Emitir las directivas y normas presupuestarias complementarias. Claro, porque estamos viendo que el sistema presupuestario es bien amplio, ¿no? Tenemos que ver los temas de las empresas, gobiernos regionales, locales, etc., etc. Entonces, hay varias directivas muy especializadas. Esas las hace este ente rector. Regula la programación del presupuesto y posiblemente sea una de las fases más importantes del presupuesto. Una de las partes más importantes y donde más nos hemos esforzado en el MEF de afinar, aquilatar, enriquecer, modernizar, es la primera parte del proceso presupuestario, la programación. Justamente por eso es que surge el PPR, el presupuesto participativo y estos inventos de la última década que surgieron en el MEF, ¿no? Y la programación es la primera parte, es decir, qué cosa yo voy a priorizar y voy a poner en el presupuesto para que reciba plata y se gestione. O sea, lo primero que voy a colocar, ¿qué cosa coloco en agenda? Como se llama en políticas públicas, ¿no? Colocar temas en agenda. ¿Qué cosa debería colocar en agenda para que esto justamente reciba plata? Y si recibe plata, significa que recibe prioridad del Estado. Esa primera parte se llama la programación, que la vamos también a desarrollar. Promover el perfeccionamiento de la técnica presupuestaria, emitir opinión, etc., etc. Entonces, esa es la labor del ente rector.
el ente rector, que es la DGPP, Dirección General de Dirección General de Presupuesto Público. Está en el MEF. Segundo ente, parte del sistema, las OPP, las Oficinas de Presupuesto y Planificación. Ahí sí la norma como que no, hay pequeñas cositas que no son muy claras, ¿no? Una norma te hablas de Oficina de Planificación y Presupuesto, luego la última norma te habla de Oficinas de Presupuesto solamente, y Planificación lo dejan aparte, en fin. En cada entidad tiene diferentes nombres. En presupuesto público actualmente se llama Oficina de Presupuesto. Pero tengan en cuenta que posiblemente con ese nombre no estén en las entidades. A veces es la gerencia de presupuesto, a veces es presupuesto y planificación, a veces es presupuesto, planificación y ordenamiento territorial, etc. Tiene varios nombres. Es Oficina de Presupuesto en general. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los temas que debe tomar esta Oficina de Presupuesto? Es la dependencia responsable de conducir el proceso en cada entidad. Dichos de paso, cuando presupuesto público habla de entidad, se refiere a, en su artículo inicial, en su segundo artículo, te menciona cuáles son todas las entidades del Estado y que son estas, estas de acá. Estas de acá, a nivel superior, donde tienen 116 pliegos, ejecutoras, las 26 pliegos regionales, las municipalidades, las empresas y todo lo demás, estas son las entidades, ¿no? Hay un tipo especial de entidades que se llaman pliegos, que lo vamos a ver después. Pero aquí dice, conduce el proceso presupuestario en cada entidad. O sea, cada entidad tiene una oficina de presupuesto público, eso es importante. Está sujeta a las disposiciones que emita la Dirección de Presupuesto del ente rector, organiza, consolida, verifica y presenta la información presupuestaria generada por cada entidad y en general coordina y controla la información de ejecución de los ingresos y de los gastos, ¿no? Sin embargo, aquí viene algo importante. En la entidad siempre va a haber un responsable. Ese responsable se le llama titular de la entidad. El titular de la entidad. El titular de la entidad tiene unas funciones específicas en la norma de presupuesto público, porque, por ejemplo, el titular de la entidad va a ser quien presente el proyecto de la entidad de su presupuesto en sí. Va a recibir la información que el MEF le alcance para que actualice, mejore los techos presupuestales. Él lo va a recibir y lo va a hacer suyo. Entonces, esta persona de acá es un personaje muy importante y clave en todo el proceso. Es la más alta autoridad ejecutiva de la entidad, ¿no? El gerente, el alcalde, el presidente regional, el ministro, esa entidad. Y responsable en materia presupuestal de manera colegiada en regiones. El presupuesto público, la aprobación del presupuesto, es colegiada con el Consejo Regional y en las municipalidades con la municipalidad, Consejo Municipal. Eso no pasa en los ministerios, eso solamente pasa a nivel subnacional. La función que tiene el titular en la norma presupuestal puede ser delegada, y de hecho en muchos casos se delega. Es responsable de efectuar la gestión presupuestaria, lograr que la planificación se refleje con el presupuesto público, o sea, lograr que el POI se refleje en la estructura presupuestal, concordar el POI y el presupuesto con el PEI. El PEI es el Plan Estratégico Institucional. Pero en la nota, esta nota de acá me parece lo más importante. Vean ustedes. Para el Sistema Nacional de Presupuesto, se constituye como entidad, perfecto, como entidad todo organismo con personería jurídica a cualquier nivel de gobierno. Por eso que si hablamos de entidades, en realidad estamos hablando más o menos de un universo de unas 2.500 entidades a nivel nacional. Es un universo bien grande. Pero esa de las 2.500 entidades, hay algunas entidades muy especiales. No todas estas 2.500 entidades reciben plata directamente. Algunas de ellas reciben la plata directamente y estas, a su vez,
delegan este dinero, esta facultad, la reparten con otras entidades. Las que reciben directamente son las llamadas pliegos. Y los pliegos, por ejemplo, a nivel ministerial estamos hablando solamente de 129 pliegos en general. Entonces, no sé si eso se entiende. Cuando hablamos de presupuesto público hay que diferenciar lo que es una entidad, lo que es un pliego y incluso de lo que es una ejecutora. En presupuesto público, cuando se habla de entidad, se habla de una cosa muy grande. Se habla de más o menos 2.500 organismos con personería jurídica, ¿no? Pero cuando se habla del presupuesto que le va a entregar a alguien, o sea, constante y sonante, en la ley de presupuesto público aparece un conjunto de entidades a las cuales se le asigna presupuesto. Estas, cuando ya tienen un crédito presupuestario aprobado, se llama pliego, los pliegos presupuestarios. Los pliegos, a su vez, son los que pueden, esa plata que ha sido entregada por presupuesto público, pueden repartirla con demás entidades. Esas demás entidades ya son ejecutoras. Un ejemplo para que se entienda mejor. En el gobierno regional de La Libertad, acá, el presupuesto público le da al pliego gobierno regional La Libertad, justamente, la posibilidad de planificar su presupuesto público. De ellos va a recoger el presupuesto público y al final del día le va a entregar la plata al gobierno regional. Pero el gobierno regional tiene varias ejecutoras. Por ejemplo, la Dirección Regional de Transporte, la Dirección Regional de Educación. Esas ya no son pliegos, son posiblemente ejecutoras. ¿Y quién le entrega la plata a ellos? ¿O quién hace el presupuesto de ellos? Lo hace el pliego correspondiente. Entonces hay una especie de gradé, ¿no? El ente rector trabaja directamente con pliegos y los pliegos son los que trabajan directamente con las ejecutoras. Hay una especie de secuencia, ¿sí? La Procuraduría Pública de Ejecutora del Gobierno Nacional, siendo esta la entidad. Habría que ver. No creo, ¿eh? ¿Tiene personalidad jurídica? Sí, de hecho, es una entidad, pero es ejecutora. Para saber que es ejecutora, algo bien sencillo, un tip bien sencillo. Si es una ejecutora, tiene que manejar caja. Significa eso que obligatoriamente tiene que manejar CIAF. Si no maneja CIAF, no es ejecutora. ¿No? Una buena pregunta es, ¿quién define las ejecutoras? Y mejor aún, ¿cuándo es el momento en que se definen las ejecutoras? ¿En qué momento en todo el año tú tienes posibilidad de crear nuevas ejecutoras o eliminar incluso alguna que existe? Esa posibilidad la tiene el pliego. El pliego es quien conoce la gestión interna de su sector, de su región, de su municipalidad y tiene la posibilidad de decir, yo necesito para mi gestión 5 ejecutoras, o 7, o 8, o solamente una, o 2. Pero eso no lo puede hacer durante todo el año. Tiene un momento muy particular en el cual puede definir eso y acotarlo. Eso es durante el proceso de formulación presupuestal, que es más o menos entre, vamos hablando, junio-julio de cada año. Cuando veamos todo el proceso, la programación, formulación, evaluación, ejecución, control y seguimiento del presupuesto, ahí vamos a ver exactamente eso, pues ya les adelanto. Entonces, el tema, esta nota a mí me parece muy importante que la tomen en cuenta. Se habla muchas veces coloquialmente de entidades, de pliegos, de ejecutoras, como si fuesen la misma cosa. No lo son. Presupuesto público trabaja directamente con pliegos. Y para que una entidad sea pliego, tiene que tener un crédito presupuestario aprobado en la ley de presupuesto público. Y si tú lees la ley de presupuesto público, la anual, en su anexo aparecen todos los pliegos. ¿Y cuánta plata reciben? Esos son pliegos. ¿Ya? Y si hablamos de pliegos, vean ustedes, ¿no? Esto finiquito, si no me equivoco, la parte de los integrantes, y exactamente, y ahí lo dejamos para hacer un pequeño intermedio y algunas preguntas. Entonces, la Dirección Nacional, bueno, ya no es nacional, disculpen, es la Dirección General. Es general, ya no es nacional, es general, ya cambió ya Rottenberg. Entonces, es la que se encarga de planificar y supervisar todo el proceso presupuestario. No, es la cabeza, el ente rector, planea y dirige la formulación y ejecución del presupuesto público. Y es la más alta autoridad normativa y técnica presupuestaria. Por lo tanto, cualquier duda existencial que existe a mayor nivel lo resuelve la Dirección Nacional de Presupuesto Público. Sin embargo, presupuesto público
depende para su operatividad de algunos operadores que van a ejecutar y van a evaluar el sistema presupuestario. Esos organismos que van a ejecutar el presupuesto, que van a hacer realidad el presupuesto público, eso ya son llamados los pliegos presupuestarios. Entonces, presupuesto público en realidad, no se confundan, no trabaja directamente con ejecutoras. No hay directiva presupuestaria que hable directamente de las ejecutoras. Un ejecutor, una unidad ejecutora como tal, es un concepto de realidad de manejo de caja, surge en tesorería pública. ¿Por qué crees tú que en el CIAF se maneja a nivel de ejecutoras? Porque el CIAF, cuando surge hace unos 2 años más o menos, también surge como un sistema informático para automatizar la caja, y de ahí se extendió a presupuesto, se extendió a contabilidad, se extendió al manejo de deuda, incluso se está extendiendo al tema del SNIP también, estamos calculándolo. El CIAF ya está creciendo como una especie de curso. Por el CIAF como tal surge inicialmente en tema de manejo de caja en Tesoro. Ejecutoras es un concepto de Tesoro. Presupuesto público maneja pliegos. Pero claro, también esta diferencia es una exquisitez porque estamos hablando de una cosa integrada. En realidad, pliegos y ejecutoras van de la mano siempre. ¿Listo? Entonces, los pliegos presupuestarios llevan adelante la ejecución del presupuesto público, coordinan con la DGPP permanentemente, ¿no? Entonces, esos son los integrantes formales. El ente rector, que está en el MES, la DGPP, los pliegos, el titular de la entidad y en realidad las entidades mismas como tales, ¿no? Y en cada entidad siempre hay un responsable del tema presupuestario, que se llama Oficina de Presupuesto Público, al margen de la denominación final que está en el ROF, porque a veces la denominación formal en el ROF de la entidad no refleja exactamente este mismo nombre, ¿no? O siempre hay un responsable. Y, muchachos, voy a hablar de un tema importantísimo después del intermedio que vamos a tener, pero si está ahí alguna duda, consulta, pregunta. Sí. Sí, de la primera parte en la que supuestamente se expone todos los planes y subplanes que tiene el Estado peruano, la pregunta es si es que hay alguna entidad, o debería haber, si es que no la hay, de repente vamos a hacer cuál es el comentario, que se encargue de articular un poco cuál es la orientación de cada uno, porque da la impresión de que las últimas partes de los planes, cada ¿cómo se llama? Persona que es elegida como los alcaldes tiran para su lado más que para otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué organismo? ¿Hay alguno que se encargue de dar la dirección completa? Gestionar y... Perfecto. A ver, vayamos a la norma. La norma, hay una norma general donde te hablan acerca de todos los sistemas que rigen la gestión del Estado. Son los sistemas nacionales, que son 11. El primer sistema nacional, en realidad es justamente el que tú haces referencia, el Sistema Nacional de Planificación. Y el ente rector de este Sistema Nacional de Planificación es el ente rector que debería justamente clarificar y actualizar más que nada cómo deberían hacerse, por ejemplo, los PC, los PDCs, los POI, el PI, ¿no? Esta normativa del PI, del POI, PCEN y todos los formatos es una normativa que ya prácticamente no existe. Están de hace algunos de 20 hasta 30 años. ¿Por qué? Porque a mi juicio, por lo menos este ente rector no se mete como debe ser en estos temas y corrige lo que hay que corregir. Como no lo hace, el presupuesto público se va por la tangente, ¿no? Ese ente rector sí existe formalmente y es justamente el CEPLAN, el Centro de Planificación Nacional. Ellos están obligados no solamente a hacer el plan bicentenario, que está ahí stand-by, compuesto en stand-by, también deberían ser ellos los obligados a dar y actualizar los lineamientos de cómo se debe formular un plan a nivel sectorial, territorial, local, regional, institucional y operativo incluso. Sin embargo, esta normatividad, si tú buscas las normativas de cómo se formulan estos planes, son normas que algunas pasan ya los 25 años, 30 años incluso algunos. Vienen del Instituto Nacional de Planificación, del INP. El INP existió hasta el año 92. Entonces saca tu cuenta más o menos, ¿no? No se ha actualizado esa norma. Presupuesto público no puede esperar a que los planes se actualicen. Entonces lo que ha hecho es, y eso lo vamos a ver después, establecer las pautas de planificación en un concepto que ellos llaman
que llamamos los programas presupuestales. Los programas presupuestales enlazan la mayor planificación del país, los grandes lineamientos de política del Acuerdo Nacional, del Plan Bicentenario, y los agarran directamente con presupuesto público. Entonces, se dan un salto. De la parte de la visión nacional, del Plan Bicentenario y la política de Estado, se dan un salto de frente, ¡pum!, hasta abajo. Y como que queda en el aire el tema de hojas de ruta, bueno, los planes sobre todo, ¿no? La planificación sectorial, territorial, institucional. Eso queda como ahí flotando, ¿no? Porque, de verdad, les digo, ya como funcionario del MEF, no nos podemos dar el lujo simplemente de estar esperando ese plan a que corrija, actualice, mejore y que la gente comience a respetar los planes. De verdad que no se puede. Eso lo vamos a ver cuando vemos la primera parte del presupuesto público, que es la programación, los planes estratégicos, los proyectos, los programas estratégicos, ¿no? Que son 72 a la fecha. Estos 72 programas estratégicos son la cabeza de todo el presupuesto. Y estos 72 se amarran con las políticas de Estado. Entonces, de frente, de un solo porrazo, hacemos este sueño hecho realidad, de juntar la planificación con el presupuesto. Porque estos planes, de verdad, si bien algunos pueden ser muy buenos, en general están ahí hechos para cumplir y decir que te faltan planes, porque si te faltan planes, definitivamente estás en deuda, ¿no? Y puedes tener observaciones en la Contraloría, etc, etc. Sí, es un reto todavía que queda pendiente. CEPLAN debería ser. CEPLAN debería ser. Si vas a su página web, ahí están todos los planes incluso. Para ahí a supervisar, que es algo sería interesantísimo que lo haga, velar la calidad, ¿no? Mejorar, monitorear, levantar ahí la voz cuando corresponda, no lo hace. No lo hace. Debería hacerse. Todo lo anterior, esto de la planificación y todo lo demás, nos parece muy importante en el MEF. Estamos en esa cruzada, pero también somos conscientes de que es algo que no se maneja mucho. Sin embargo, lo que viene a continuación, justo comenzando con este tema, es algo que ya es el día a día de cualquier persona que está metido en presupuesto público, ¿no? Y hay que conocerlo muy bien, muy bien. Vean ustedes, el presupuesto público, o sea, la plata, y cuando hablamos de presupuesto público, acuérdense, es el gasto y el ingreso. El gasto y el ingreso se puede ver de varias formas. Por eso que aquí figurativamente colocamos un cubo. Porque la misma cantidad, la misma plata, tú lo puedes ver desde el punto de vista institucional y puedes hablar acerca de qué sector tiene la plata, qué pliego tiene la plata, qué unidad ejecutora incluso tiene la plata, o lo puedes ver desde un punto de vista geográfico, ¿dónde está la plata? En Arequipa, en Lima, en Trujillo, en qué provincia, en qué distrito, también lo puedes ver, la misma plata. O lo puedes ver, y aquí sí comienza ya la jerga presupuestal. ¿Por qué fuente de financiamiento? Pregunto, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento? Legalmente existen fuentes de financiamiento y la vamos a ver. Y en todo caso, ¿cómo se clasifica estructuralmente este gasto? También podemos preguntarnos. Y es lo que la última pregunta que me hacían acerca de la planificación y de los programas presupuestales. Todo eso es lo que vamos a ver en estos momentos. Si nos preguntamos, insisto, como dice la pizarra, ¿no? ¿Quién ejecuta ese presupuesto? Es una mirada institucional. Hay un clasificador institucional. El presupuesto público es sector pliego. Ahí quedó. Si amarramos a veces sector pliego ejecutoria es porque tenemos también un manejo de caja. En realidad es sector pliego. Hay un tema geográfico, eso que está con rojo, donde todo gasto tiene que tener su ubigeo, ¿no? Departamento, provincia, distrito. El mismo presupuesto público, cualquier monto distribuido en cualquier parte del país, también se puede ver por su fuente de financiamiento. ¿Cómo se financia? El gasto, por ejemplo, gasto relacionado a la fuente de financiamiento de recursos ordinarios, recursos directamente recaudados, canon, regalías, etc. Ese tipo de cosas. Y la parte económica. ¿Cómo se estructura el gasto? Los ingresos y los gastos. Y ahí surgen las famosas frases de la genérica de gasto, la específica de gasto. ¿Qué genérica de gasto tenemos que ver cuando vemos inversión pública? Es una muy buena pregunta. Que ninguno me contestó cuando hice la entrevista a mis presupuestólogos. Bueno, yo cogí a uno, pero tampoco esa contestó, por ejemplo.
¿Qué gasto de inversión? ¿Qué gasto? ¿Qué tipo de gasto? ¿Qué genérica de gasto? ¿Qué específica de gasto se relacionan con los proyectos de inversión pública? Y lo de arriba, ¿no? La clasificación programática funcional, que es justamente la pregunta: ¿en qué se gasta? Una de las razones de ser el presupuesto público, como lo dijimos al comienzo, ¿no? Que es la priorización, o lo que se conoce en el lenguaje internacional como la taxonomía de gasto. ¿En qué se gasta? En temas de pesca, en temas de educación, en temas de salud. Y si es educación, ¿qué educación? Primaria, secundaria. No, ese tipo de preguntas se tienen que resolver y tiene que haber un clasificador. El tema es lo siguiente, muchachos. El presupuesto público necesita verse de diferentes maneras. A esas diferentes maneras se llaman clasificadores presupuestales. Y lo que vamos a ver a continuación es justamente los clasificadores presupuestales. Y comencemos con el primer clasificador, el clasificador económico. El primer clasificador es el económico. Vamos a clasificar económicamente los ingresos y los gastos. Antes esto era diferente, es interesantísimo. Había un clasificador económico de ingresos y gastos en presupuesto público, bien extenso, pero que no armonizaba mucho con los demás sistemas, en particular con el sistema presupuestal. Recuerden ustedes que si hablamos del sistema presupuestario, su marco inmediato superior es el sistema financiero. Tienen que estar armonizados. Imagínense hace unos cuantos años cómo era cuando el gasto se clasificaba de una manera en presupuesto público y se clasificaba de una manera diferente en contabilidad. Porque todo gasto, al final del día, tiene que ir a la contabilidad también, para sacar la cuenta general de la República, donde están todos los gastos, cómo se gastó, dónde se gastó, etc., ¿no? Un año después sale, pero sale. Y si hablan lenguajes diferentes, si este tipo de gasto yo lo clasifico de esta manera, con un código distinto, con un nombre distinto, y tengo que ir a contabilidad, y tengo que ver la cuenta dónde está, entonces de verdad que no fluye eso. Eso era así hace poco tiempo. Y eso solamente a nivel nacional. Imagínense ahora, el tema financiero es algo que también se practica en todos los países, y por lo tanto también se compara con los demás países. Es importante esa comparación para ver cómo mejoramos. Internacionalmente tampoco era posible compararnos, o significaba mucho esfuerzo para hacer la comparación. Entonces, este clasificador que actualmente presentamos es el vigente. Vean ustedes, todos los ingresos, cualquier tipo de ingreso calza en uno de los 9 tipos que vemos a continuación. Los impuestos, que son los ingresos más conocidos, más recurrentes, ¿no? El ingreso del Estado normalmente es por pago de impuestos, ya. Ese ingreso de ese tipo se ingresa de este tipo 1. Contribuciones sociales, bienes y servicios, las donaciones en la cuarta parte, la venta de activos no financieros en la sexta, el endeudamiento, que es un ingreso también, que lo maneja justamente la Dirección General de Endeudamiento Público, es el tipo 8, los saldos de balance, es decir, aquello que no se gasta en un año y el siguiente año está disponible, se incorpora nuevamente como ingreso al presupuesto. Y su tipo es el tipo 9. La clasificación, y cualquier clasificación es importante porque nos permite sistematizar y ordenar cualquier fuente. En este caso, el presupuesto necesariamente tiene que estar ordenado. Clasificarlo, créanme ustedes, si es que no manejan muy bien el tema, es muy importante. No es solamente colocar en cualquier lado. Igualmente los gastos. Los gastos, comenzamos también, son 9 tipos de gastos. Esa es la codificación que actualmente existe. El primer gasto es claro. Ese gasto, el primer gasto que ven ahí, el gasto de personal, es el gasto que se relaciona con los sueldos. Si ustedes se preguntan, ¿dónde están los sueldos con los cuales pagamos a los profesores, a los médicos? O aquellos sueldos del personal que se generan cuando yo creo un proyecto de inversión pública y luego tengo que dar mantenimiento y operación a ese sistema que ha quedado. Eso, el nuevo personal se paga justamente con el punto 1, ¿no? Entonces, la pregunta que yo quería que me conteste la persona de presupuesto que están entrevistando era eso, que me digan. Yo le pregunté, ¿no? Y cuando yo genero un proyecto de inversión pública y el SNIP me dice que debe ser sostenible en el tiempo, ¿eso presupuestalmente qué significa? Según tu punto de vista, les digo.
este jefe de presupuesto que tiene 15 años de presupuesto. Me comenzó a decir cualquier cosa, pero lo que yo quería que me diga es eso. Significa que presupuesto público, durante la formulación presupuestal, tiene que ver cómo se garantiza que el tipo 1 tenga plata para pagarle justamente al profesor, para pagarle al médico, para pagarle al personal que va a trabajar justamente en esto que el proyecto está dejando. Esa es la sostenibilidad, ¿no? Luego siguen los demás, y el punto 6, el gasto 6 es clave. El gasto 6 justamente tiene que ver con esto que estoy hablando. El gasto 6, el tipo 6 de gasto presupuestario, es el que se relaciona con todos los gastos para la ejecución de un proyecto de inversión pública. ¿Ya? Eso lo vamos a ver después. Basta decir simplemente que la clasificación económica de ingresos y gastos tiene estos grandes rubros. Algo que también se ha mejorado en los últimos tiempos es que tanto los ingresos como los gastos tienen una relación biunívoca. Si se dan ustedes cuenta, tiene una relación biunívoca. Entonces, este clasificador económico, que por mucho tiempo ha sido un dolor de cabeza porque estaba bien desordenado, no conversaba con contabilidad, no conversaba con la forma financiera internacional del Fondo Monetario Internacional, no conversaba con otros sistemas. Entonces se actualizó y se mejoró, y actualmente es esta cosa que ustedes ven, bien ordenada. Es compatible justamente con el plan contable. Esto, algún contador, no sé si por acá está. Bueno, siempre hay un contador por ahí. Bueno, sabrán valorar este esfuerzo del MERS. O sea, ahora es mucho más sencillo llevar la contabilidad nacional, porque simplemente en el CIAF, que es el sistema informático, todo el tema presupuestal, cierto que tiene todavía su matices, pero todo el tema presupuestal ya tiene ya más o menos un correlato con la contabilidad, ¿no? Conversa nada más como sistemas. Compatible con los estándares internacionales, ahí está, lo hemos dicho, ingresos y gastos simétricos, uno con uno, tas con tas. Y bueno, esta clasificación también nos ayuda a fortalecer el tema del PPR, ¿no? Un ejemplo, para que lo vean. Un ejemplo, vean ustedes, eso es lo que les decía, ¿no? Hasta el 2008, si yo, por ejemplo, mi gasto, el gasto lo clasificaba, yo gastaba algo, pues, ¿no? Y eso que yo gastaba estaba obligado a clasificarlo en un clasificador de gasto, ¿ya? Si quería clasificarlo antes del 2008 para materiales de consumo, lo colocaba con esos numeritos que ven ustedes ahí mágicos, lo colocaba ahí. Pero cuando me iba al plan contable, cuando iba a la contabilidad, y siempre al final del día tengo que ir a la contabilidad, es más, para hacer real un gasto, yo siempre voy a contabilidad. Eso se llama justamente el compromiso, el devengado. Entonces, vean ustedes que este gasto acá se tenía que dividir en 3 tipos de gastos. ¿Quién conocía eso? Normalmente el contador con mucha experiencia, ¿no? A este tipo de gastos lo coloca acá, lo coloca acá, lo coloca acá. Y había un desorden y no voy a compararlo. A partir del 2009 ya arreglamos el tema y prácticamente son lo mismo, ¿no? El gasto se clasifica de esta manera acá y en el plan contable igualito. La codificación no va a coincidir ciertamente, pero las categorías sí. Un ejemplo mayor de esto que estamos hablando. El tipo, voy a mencionar un tipo de gasto. Lo que estoy hablando hasta el momento, si es ingreso o si es gasto, es lo que se conoce como el tipo de transacción. Si aquí, por ejemplo, en el primer momento de la clasificación aparece un 1, es que es un ingreso. Si aparece el 2, es un gasto. Pero a partir de aquí comienza lo que se conoce como una subclasificación, que son las genéricas. Y las genéricas tienen genéricas y además subgenéricas, que tienen 2 niveles, y luego viene la específica que también tiene 2 niveles. Cada nivel, y fíjense solamente así, que cada nivel que está más abajo me da cierta mayor especificidad. Ahora, yo clasifiqué inicialmente entre ingresos y gastos, y luego de eso tengo mis genéricas, que son lo que hemos visto hasta el momento. Estas son las genéricas, ¿no? Estas son las genéricas. Las genéricas del ingreso son 9 y las genéricas del gasto, que también son 9. Pero se supone que se necesita mayor detalle. Como nos hace falta mayor detalle, tenemos hasta 5 niveles más de detalle. La subgenérica, que son 2, y la específica de esto, que también son 2. Por ahí.
Esto también puede ser discutible, ¿no? Hasta qué detalle se necesita, pero así quedó. Al final del día, que cualquier gasto tiene hasta 6 niveles de clasificación. Pero sí. Entonces, por ejemplo, el 2